Bueno, ya son las 0:19, ya estamos el día 8 de julio. Ayer llegó Herminio González a... Mamachuco, están todos allá. Ya están todas las unidades, se conforma la división completa que puso enfrente al general Andrés Cáceres, el coronel Gorostiaga. Ya están todas reunidas en la ciudad de Huamachuco. Quedamos en 1880 en la primera. Una de las actividades, como habíamos dicho, era hablar mucho de lo que era la difusión, la propaganda de poder captar gente, voluntarios, para conformarlo. Se dice que en 3-4 días me parece que se conforma el batallón cívico movilizado Talca con 600, dejando afuera, según el médico, me imagino que el médico de la ciudad en ese momento, dejando afuera a cerca de 300, que no tenían la constitución física o no cumplían con los requisitos, digamos, de la exigencia física que se les iba a pedir a cada uno de ellos. En realidad yo creo que eran pocos los que sabían a qué es lo que iban, porque, pucha, yo defiendo la patria, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es lo que me va a costar a mí? Entonces Sí. se forma el batallón. Se forma el batallón. La Claro. primera llamada. La primera llamada, donde se les dice que se supone que a principios de marzo, ¿Ya? o mitad de marzo puede haber sido, dice el intendente, de los soldados del Talca no quieran participar del batallón, den un paso hacia atrás. La primera llamada, estamos hablando de toda la gente que estuvo en marzo de 1880 en el batallón cívico movilizado Talca, que se componía por 6 compañías, de las cuales una unidad era una compañía de granaderos, otra unidad era la compañía de cazadores y las 4 restantes eran las compañías de fusileros. Esa era la orgánica que tenía un batallón en ese momento. Se hace la actividad en plena Plaza de Armas. Ninguno de los hombres dio el paso atrás. Todos estaban convencidos de que iban a continuar en el batallón. ¿Y quiénes son sus mandos? ¿Quiénes mandaban al batallón cívico movilizado Talca en ese tiempo? El decreto de organización indica que el teniente coronel, me parece que en ese momento era José Silvestre Urizar Garfia, quien daba forma al personal, al cuadro de oficiales del batallón, y se ponía en manos me imagino que de los oficiales cívicos, que eran propios del departamento de la provincia, poder captar gente de las con mejores condiciones para hacer los clases tanto en sargentos como en cabos. Sargento a nivel general, pero había una diferencia de sargento primero y sargento segundo. A su vez, los cabos eran cabos primero, perdón, y cabos segundo. Esa era digamos, la orgánica en cuanto a la jerarquía que había en la... Urizar García entonces no llegó con nadie de Santiago. Por lo que recuerdo, no. Me parece que son toda la gente. Él llegó con un solo oficial que era su mano derecha. Más encima, un veterano ya de la guerra del 79, y era Silva Renar. Carlos Silva Renar. Entonces, José Silvestre Urizar, ¿Por qué veterano? porque ya había estado en un combate que fue el de Tarapacá. Estuvo en Tarapacá. Estuvo en Tarapacá y herido más encima. Segundo en línea. No, estaba en la infantería. Él estaba en la artillería de Marina. Él era un oficial de ejército, pero estaba en la artillería de Marina. Bueno, Silvestre Urizar Garfia recibe la información y el decreto de que él tiene que hacerse cargo de la organización del batallón cívico movilizado Talca, y seguramente propone, por las condiciones y las características de Carlos Silva Renar, como segundo. El sargento mayor, me imagino que debe haber dicho, quiero que me acompañe el sargento mayor Carlos Silva Renar como segundo al mando. Por lo tanto, la primera antigüedad del batallón cívico movilizado Talca, José Silvestre Urizar Garfias, y el segundo comandante sería, en este caso, el sargento mayor Carlos Silva Renar, herido en la batalla de Tarapacá. El resto de los soldados de los oficiales eran prácticamente todos de aquí de la zona. Alejandro Cruz Vergara, otro de los soldados. En el grado también me parece que era de teniente capitán.
serio? Y por último, del que recuerdo en este momento también era José Ignacio, perdón, no era José Ignacio, era Ruperto Leodoro Vergara, familiar y hermano del intendente de la época en la misma ciudad, en Talca. Por lo tanto, Ruperto Leodoro era hermano y era además profesor del liceo, profesor en el ramo de historia del Liceo de Hombres de Talca. Ruperto Vergara. Entonces, ¿Ese fue el que fuimos a ver en el cementerio? sí, sí, lo conocimos, el nicho pequeño que había, está en reducción, Era hermano entonces. es el hermano. Entonces ahí uno puede hacer la conexión, intendente, profesor de historia Liceo. del Liceo de Hombres, cuartel en el segundo patio del Liceo de Hombres del batallón que se estaba movilizando. Por lo tanto, ahí obviamente hay una estrecha relación entre, oye, vénganse para acá nomás, lo albergamos aquí en el liceo, tenemos el segundo patio. Debe haber sido alguna de las conversaciones que tuvo él con su hermano, que era el intendente. La unidad se equipa y todas las unidades militares era frecuente, era normal, y está la ordenanza lo dicta también, la ordenanza militar del ejército lo dicta, que deben tener una bandera, un estandarte. Y ese estandarte tiene que ser, ojalá, obsequiado. ¿No? Están los colores también, pues, el azul turquí. Ese es como el... Todos azules. Para la Guardia Cívica, Sí. para todos los cívicos, todas las unidades Todos cívicas, azules. te debería ser en color azul turquí. ¿Y el otro rojo cuánto? Y el otro era un rojo como fuerte, no sé si ahora... También se parecen, todos iguales. sí, la Rojo característica es, claro, un rojo bastante fuerte, sí. Y esa era la unidad, daba a conocer a una unidad de línea. Cada unidad, quedemos con que cada unidad militar tenía su estandarte y a su vez su portaestandarte, que era el oficial que llevaba esta pieza sagrada, digamos, que simboliza, bueno, y en la actualidad pues, simboliza a la patria, digamos, en ese paño que le toca custodiar. Ese es el símbolo, digamos, que hay que darle y le dan en ese momento también, el paño sagrado, digamos, de cada unidad. Se forma el primer batallón, o sea, en realidad siempre fue el batallón tal, porque nosotros vemos ya que el batallón se va de prácticas, se va hacia la Alameda de Talca, por lo tanto asumimos marchando por la 3 Oriente en dirección contraria a lo actual, digamos, en dirección norte, llegan a la Alameda y la Alameda doblan hacia la izquierda y enfilan hacia el río, al borde del río Claro, haciendo prácticas de tiro, según lo que dice el diario de la época, en la ribera del frente. O sea, le disparan del estadio más o menos para la vieja cochina. Hacia las viejas cochinas en la actualidad. Claro, ese sería como lo actual, lo que podríamos pensar cómo hacían ellos el tiro de práctica. Eran 10 tiros por persona en la mañana, normalmente en la mañana, y después ellos hacían otras instrucciones, ordenanza, había muchas, era muy rígido lo que era ¿Qué es lo que es la ordenanza? la ordenanza es como el estatuto, digamos, de cómo se debe llevar militarmente las unidades, cómo debe comportarse un soldado, digamos, en diferentes situaciones. Entonces hay diferentes títulos, la ordenanza tiene diferentes títulos y ahí uno tiene que estar cuáles son las obligaciones del soldado, cuáles son las obligaciones del cabo, cuáles son las obligaciones del centinela, cuáles son las obligaciones del portaestandarte, del capitán, del teniente, del subteniente de caballería, por ejemplo, o el capitán de caballería. Y ahí, Hay obligaciones, digamos, entonces cada uno tiene sus cosas distintas. claro, ellos tienen que aprenderse y se les da un momento de academia para que el sargento leyera, los sargentos y cabos, uno de los requisitos era justamente de saber leer y escribir, por lo tanto ellos impartían la clase, sin perjuicio de que en algún momento la hiciera, digamos, el teniente o el mismo capitán, digamos, a toda la compañía. Entonces esa era la forma de instruirse, digamos, en las formas militares de la época. Recordemos que en ese tiempo el ejército chileno estaba influenciado por la doctrina francesa. Y de ahí vienen los colores también del uniforme normal y del que la mayoría reconoce como típico, que es
el color azul con rojo. ¿Ya? De ahí viene todo el estilo de uniforme que sea de esa forma. El kepi es prácticamente el kepi normal que usaban los franceses en la época. Y de ahí, posterior a la Guerra del Pacífico, que se contrata a un oficial de ejército, veterano de la guerra franco-prusiana, que era don Emilio Körner. Eso ya es posterior a lo que es post-Guerra del Pacífico. Platanar, llegamos a Platanar. Este fue uno de los lugares donde una de las expediciones o columnas se detuvo, aquí pasaron la noche. en esta zona. Aquí pasaron la noche ellos esperando que siguieran al día siguiente. Oye, por acá. ¿cuántas veces vimos Platanar en el Google Earth? Sí, pues ya estamos aquí, ya lo pasamos ahí. Platanar. Don Robert, grabando. ¿Dónde estamos? No sabemos ni pronunciarlo. Son las 2 de la mañana según el reloj. Estamos en la plaza de Agashpampa. Tenemos el nombre allá en una de las... Camino a Allá por el frente se ven también casas de la época. casas quizás de la época, se ven bastante antiguas. Don Robert no tiene frío, pero yo tengo frío. Estoy emocionado todavía por la experiencia de poder haber llegado acá prácticamente en las horas que llevamos de casi 23 horas del recorrido desde Talca hasta acá. Esperemos continuar el recorrido durante la madrugada y a ver si en qué más podemos, en qué otro poblado más podemos hacer alguna detención también. Próximo reporte, Sazón. Cerro Sazón. Ya, pues estábamos La conformación del... Sí, la conformación del primer batallón, pues eran seis compañías, granaderos, 4 de fusileros y una de cazadores. ¿Qué hicieron desde ahí hasta que los mandaron para acá? ¿Cuál fue el primer destino que tuvo la unidad? Bueno, ante todo, la esposa del intendente fue la encargada de organizar todo lo que tenga que ver con la confección del estandarte. El estandarte era una pieza, como ya he dicho, sagrada, tiene todo un procedimiento para hacer entrega del estandarte al comandante de la unidad y posteriormente el comandante se lo entrega al puerto estandarte. Y Rosario Moreno, que era la esposa del intendente, se apoyó en algunas jóvenes que sean hábiles costureras, principalmente son de los últimos años de educación. Del colegio Buen Pastor. Del colegio Buen Pastor, del que está ubicado ahora al lado de la Universidad Santo Tomás en Talca. Ahí está el colegio Buen Pastor. Y seleccionaron a las más destacadas y las más habilidosas, digamos, para hacer el estandarte, lo cual se les dedicó muchas horas de bordado. Me imagino que debe haber sido, se lo entregaban de una a otra, de mano a mano, como el paño 1,40 metros casi de longitud. Perfectamente podían haber dos jóvenes a la par, bordando cada uno de los elementos que tiene. Alcanzaron a sacar el estandarte antes de que la unidad se fuera. Ese era una de los miedos que les podía suceder, pues, de que se le ordenara de parte del Supremo Gobierno la unidad salga y sin su estandarte, pues, que sería así como algo así, chuta, no vamos con la insignia de nuestra provincia, no vamos a pasear por el territorio enemigo nuestro nombre. Entonces era imperioso poder confeccionar el estandarte antes de que la unidad se vaya. Y por ahí, por el 12 de abril, luego de harto sacrificio, y vamos a comentar el caso de dos jóvenes, dos jovencitas, el estandarte queda en manos del intendente. El intendente se lo entrega al sacerdote, don Fernando Bleit, el sacerdote que presidió, digamos, la misa, que se hizo una misa de campaña al frente de la catedral de Talca, en la misma posición que tiene la actual catedral, pero afuera, en las gradas podríamos decir que se estableció, me imagino, una especie de ramada, con hartos géneros, el sacerdote tenía otros sacerdotes ahí y ahí tenían los sacerdotes, digamos, todo el conjunto, digamos, hacía, junto con el público y la unidad militar, hacía todo lo que era digamos, y los vecinos,
hacían toda la ceremonia, digamos, digna de la entrega como lo dicta la ordenanza. Pues hay disparos también de por medio. El intendente se lo entrega al cura, el cura lo bendice, se lo entrega al comandante de la unidad, a José Silvestre Urizar, y el comandante se lo entrega al portaestandarte. En este caso el portaestandarte era un joven santiaguino, hijo de un médico, que tomó colocación aquí en el batallón. Era apellido Wormal, Rafael Wormal. Y ese joven oficial se hizo cargo de la enseña de Talca, del estandarte del Talca. Él fue el custodio. A los días después, no sé si el mismo día o al día siguiente, la unidad sale a práctica a la Alameda de Talca con el río, y por primera vez dice el diario que salen con su estandarte. Entonces lo más probable es que haya estado la banda, el estandarte, su escolta, y posteriormente haya estado toda la unidad, digamos, el comandante y toda la unidad en columna, digamos, en dirección marchando hacia la ribera oriente, digamos, en este caso del río. Iban con todo su equipaje, iban con el rollo a la espalda, el morral al costado, la cantimplora y su fusil para hacer el tiro correspondiente de práctica. El estandarte, como habíamos dicho, tenía un sacrificio muy grande, que el Estandarte Católico, que es un diario de la época, lo publicó a nivel nacional, y era el sacrificio de dos jovencitas, que por la presión que ellos tuvieron que soportar, y seguramente el trasnoche que en esos días de finales de marzo, puede haber sido, les provocó la muerte. ¿En serio? Sí, hay dos jóvenes que lamentablemente no dan los nombres. ¿Por qué murieron? Dicen que es por la presión de trabajar quizás constantemente muchas horas dedicadas a la confección del estandarte. ¡Ahí está! ¡Arriba! Ya. No, se nos llega. No se alcanza. No alcanza a ver. Pero estamos llegando a Huamachuco. Estamos atravesando Como un portal ahí. un portal. Tierra clásica de patriotas. Toma. ¡Esa! Tierra clásica de patriotas. Nos alcanza. Sale ahí de ser Sánchez Carrión. Sí, Sánchez Carrión. Entrando a la ciudad histórica. Sí. 13:30 y... No. Otra voz. 3:36 de la madrugada. Hemos llegado con Diego al portal, a la ciudad de Huamachuco. Yo estoy con mucho sueño, tengo que reconocerlo. Se ha pasado en la conducción ahí el Diego, y ya estamos por las calles de Huamachuco. Bueno, se aprecia ninguna persona. Vamos a intentar llegar a la plaza ahora para poder buscar el alojamiento en el hotel Santa María. Y descansar, y tenemos muchas cosas que mostrar mañana. Llegamos a Huamachuco. Increíble,